última revisión, tienen que asegurarse que sí lo hizo bien y tienen que traer de la mano al topógrafo y decir, a ver, muéstrame cómo estás haciendo las cosas, muéstrame qué hiciste, ¿no? Si por alguna razón, porque empiezan con una obra pequeña, no tienen topógrafo o lo que sea, se traen al maestro de obra o al oficial que trazó ese elemento donde iban a trabajar, ¿no? Entonces, deben de revisar las coordenadas, que esas las ponen en los equipos, revisan en los planos realmente dónde va cada elemento, sobre todo cuando son obras grandes, tienen que revisar las coordenadas que estén correctas, que sí vaya alineado. Y un dato para siempre revisar con los topógrafos. Los topógrafos, ese es un dato clave, se los juro que es clave. Los topógrafos, si no los ves con una carpeta de planos todo el tiempo, que siempre tienen planos con anotaciones y tienen detalles y todo esto, no es un topógrafo. Si no tiene su carpetita de planos y también su libreta de nivel o de tránsito, esa pequeña libretita donde anota sus cosas, si no tiene eso, no es topógrafo. Y pónganme mucha atención ahí, porque el topógrafo maneja muchos números, muchos detalles, y 1 centímetro te puede echar a perder todo el trabajo. Y ahorita en la parte del colado o de poner el concreto es donde más me van a entender, ¿no? Por ahí les voy a pedir que traten de poner su cámara, por favor, porque luego quiero ver si sí están poniendo atención o ya se fueron, pero por favor, quiten su cámara, pongan su cámara. Pongan su cámara, por favor. Ahí ya se está escapando Enrique. Por cierto, Enrique es empresario, tiene una inmobiliaria y él también es contador, también está empujando con todo este tema de constructor superior, porque él planea contratar tal vez a alguno de ustedes en algún futuro para los desarrollos que él está haciendo, ¿no? Él ha tomado otros cursos de bienes raíces y varias cositas, está muy, muy metido, es de mis clientes frecuentes que siempre está ahí con todo. Entonces, bueno, les decía en la parte del trazo, entonces, tienen que verificar que sí sean topógrafos. Y yo les puse aquí al final un último detalle que es el tema visual. Tienen que pararse y tienen que ver cómo se ve, ¿no? De repente tiene que estar perfectamente alineado y se ve así, o se ve así, ¿no? Les juro que pasa y es sorprendente lo fácil que es cometer errores en la construcción. Uno piensa que porque son profesionales, la gente con la que trabajas, pues difícilmente lo va a cometer, pero es muy, muy fácil cometer errores en la construcción. Entonces hay que revisar el trazo varias veces, pero sobre todo al principio, antes de iniciar cualquier trabajo, ¿no? En la parte del plomo, el plomo es una palabra igual, supongo muy mexicana, pero el plomo es simplemente la verticalidad, ¿no? Que esté totalmente vertical. La parte de la alineación es cuando son varios elementos. A veces tenemos diferentes columnas y tiene que estar así una detrás de la otra, ¿no? Pero a veces terminan quedando así y ya no te coincide el elemento, se mueve todo. Entonces, es por eso que los topógrafos siempre cargan con planos. Ustedes no tendrían por qué cargar con planos. El topógrafo sí tendría que tener siempre planos y le dicen, a ver, muéstrame el plano de esta zona. Quiero ver cómo está. A ver, vamos a ver. Y ustedes tal cual, como si estuvieran parados y como con manzanas dicen, a ver, acá hay una columna, 1, 2, 3, 4, perfecto. Y de aquí, 1, 2, 3, 4, ¿cuántos metros hay de ahí a ahí? Y empiezan a revisar esos pequeños detalles y ver si el topógrafo lo tiene. Muchos topógrafos se aprenden las cosas de memoria, los tamaños de elementos, las distancias, los espesores. Entonces, ese sería en general el tema del trazo. Luego viene la parte del armado de acero. eh, el armado de acero, que por cierto, todos los fierreros son los que se ven más intimidantes, ¿eh? Son los que se ven más intimidantes, eran con los que yo mejor me llevaba, pero les juro, por aquí tengo otro que, que era el cabo de fierreros, no lo van a creer, no parece intimidante. Pero estos fierreros son de los que más te retan, de los que más están, pues buscando a ver si sabes o no sabes, ¿no? Cada tipo de trabajador tiene su personalidad, es algo muy, muy bonito. Eh, la parte del armado de acero, lo principal es la parte de las separaciones, cuánto tiene que haber entre los diferentes elementos de acero, y lo revisan en el plano. En el plano viene especificado todo, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que asegurarse que sí venga con las medidas, y es por eso que es necesario que siempre tengan su flexómetro a la mano
Y el flexómetro nunca lo deben de dejar, nunca lo deben de dejar. Les recomiendo uno de 5 metros o de 8 o de 10, pero nunca el de 3 metros. El de 3 metros es de los más chicos que no te sirve para nada. Entonces, por lo menos el de 5. Y si no, siempre le pueden pedir al fierrero, este cuate aquí lo tiene, un Opretul, y siempre lo tienen a la mano y se lo piden, a ver, muéstrame. Entonces, la parte, también algo que pueden hacer es preguntarle directamente a la gente que lo está haciendo. Preguntarle cuánta es la separación que te pide, cuántos estribos, de qué diámetro debe ser la varilla. Y ustedes van revisando. Entonces, yo algo que les voy a recomendar siempre es que hablen con la gente, que les pregunten, como si ellos se tienen que también aprender las cosas de memoria y por lo general siempre lo hacen, o sea, es algo de alguna manera natural que te empiezas a acostumbrar. Entonces, ustedes siempre tienen que estar preguntándoles a ellos de una manera también de reto, de a ver, muéstrame, ¿te la sabes o no te la sabes? ¿No? La verdad es que la construcción te haces de buenos amigos y si te pones tú muy abusado, muy impertinente, muy de que, a ver, muéstrame, hijo de la no sé qué, ¿no? Cuando empiezas luego como muy agresivo, es cuando la gente no te es fiel, cuando la gente no te ayuda. Y uno de mis jefes, de mis primeros mentores, de los que primero me enseñaron, siempre me decía, y les voy a dar un insulto, pero espero no se ofendan, siempre me decía, a la gente tienes que tratarla como pendejos, si no, a ti te van a tratar de pendejo. Yo tenía 19 años, estaba en mi primera obra, y me dijo, si los tratas de pendejos, hasta felices van a estar. Y él era un cuate súper buena onda, pero sí era muy duro. Entonces, yo empecé realmente tratando a la gente así, porque yo pensé que así tenía que ser, pero la verdad es que nunca me gustó y empecé a cambiar mis modos, sobre todo cuando empecé mis propias obras, y es mucho más satisfactorio, la gente te respeta más y te hace más caso que cuando estás totalmente en conflicto. Aparte que no quieres ni siquiera hablar con ellos, no quieres tener ninguna relación, ¿sale? Entonces, otra parte del acero es nuevamente confirmar el trazo, porque el acero nuevamente tiene que tener cierta alineación. Si el acero no está bien puesto, cuando venga la cimbra, la madera que lo va a hacer el molde, lo va a empujar, va a hacer que el acero quede muy pegado a la madera. O sea, hay un mundo de cosas que pueden hacer que te van a echar a perder el siguiente proceso. Entonces, la parte de confirmar el trazo, sobre todo en columnas o en elementos donde hay varillas muy gruesas, es importante revisar el trazo nuevamente antes de poner la cimbra. Y mucho lo que hace la gente, a lo mejor lo han visto, eh, muchos trabajadores, como no revisan el trazo, cuando ponen la madera, empiezan a forzar y mover la cimbra. Inclusive la doblan, que esa es de las peores cosas que pueden hacer, eh, eh, que daña totalmente el elemento, la varilla ya no sirve, ya no está haciendo la resistencia que debe aportar. Entonces, es muy, muy peligroso y cuando empiecen con sus primeras obras o los que ya hayan trabajado, les da un miedo, se los juro, o cuando cortan una varilla, da miedo. Entonces, no lo hagan, no se arriesguen, aunque sea lo más fácil en ciertas ocasiones, tengan esa integridad, de que si hay que corregir algo, hay que hacerlo completo y no importa. Más vale dormir tranquilo a que luego pueda pasar un accidente y lo tengas todo el tiempo en tu memoria. Afortunadamente a mí no, yo duermo muy, muy tranquilo, sinceramente. Luego venimos con la parte de la cimbra. Por cierto, este cuate que está aquí, ¿lo están viendo? Él era el jefe de los fierreros, un cuate de 1,45, chaparrito, era el cuate de los fierreros, el que dirigía a todos los fierreros y tenía un carácter increíble, ¿eh? Él sí era, porque pasa, luego les voy a ir contando detalles en temas de dinero, pero los cabos o los que dirigen a cierto grupo de personas, de repente les quitan dinero a su misma gente. Es una manera de controlarlos. Como yo le daba todo el dinero a él y le decía, tú págale a los 30, 40 fierreros que tú controlas, él agarraba, ya contaba todo el dinero, lo que se supone que le debía pagar a la gente, y él lo que hace luego es repartirlo a cada uno, ¿no? Pero él a veces le quitaba 100 pesos, 500 pesos. Si, por ejemplo, su sueldo era de 3,000 pesos, 3,500,
esta persona les quitaba 500 pesos, o sea, un buen porcentaje, y lo hacía para castigarlos. Y les decía, como no le echaste ganas, como no hiciste tu trabajo que te pedí, como vi que estabas perdiendo el tiempo o en el celular, te toca menos. Y yo lo dejaba, sinceramente yo lo dejaba, porque es una manera de que él sea líder. No es algo que a mí me guste, no es algo que yo trate de hacer o motivar, pero yo tengo que dejar a mis líderes trabajar con su propio liderazgo, con su propia manera. Yo no puedo estar metiendo tanto a detalle y les juro que los trabajadores lo entienden y lo respetan también a él, porque también él de repente les da 200 pesos más o les da 500 pesos más y le dice, tú trabajaste muy bien. Entonces lo que le quita a uno se lo da a otro. Entonces, bueno, son algunos detallitos dentro de las mañas y cosas que no se sorprendan porque así trabaja la gente, no se ofenden, no se molestan, sino tratan de entenderlo, que en vez de llamarles la atención y decirle, ya, ponte a trabajar o hablar con ellos los castigan con dinero, que es lo que más rápido entienden. ¿Sale? Entonces, en la parte de la siembra, algo muy, muy importante de la siembra es entender cuál es el acabado que va a llevar la siembra. Si va a llevar un acabado aparente, quiere decir que ya no lleva nada encima. Entonces, es muy importante cuando lleva un acabado aparente saber el estado de la siembra, si es algo nuevo, si es algo viejo, si es una madera que ya tiene muchos usos. Yo por aquí les puse el tema de los usos. Las siembras, dependiendo del tipo de madera, dependiendo de la calidad, algunos aguantan 5 usos, quiere decir que la puedes usar 5 veces, algunos 10, algunos a lo mejor 20, hay unos muy, muy caros, pero que te aguantan más. Entonces tienes que tener claro respecto a lo que vas a dejar el acabado, qué tipo de madera debes de tener. Porque hay algunas columnas que no necesitas tener una madera nueva o limpiecita, porque encima va a llevar otro acabado y no es tan importante la textura con la que va a terminar, ¿no? Y algo que sí deben de tener muy, muy en cuenta, la parte del desmoldante, que pues es simplemente para poder quitar la madera rápidamente. Si no le ponen desmoldante, aparte que rompen la madera, la echan a perder, les va a costar dinero porque esa madera tiene que servir varias veces. Aparte de eso, les va a ocasionar problemas para limpiar el elemento o la columna o el muro o lo que sea que estén haciendo y es una bronca también. Lo que quiero que ustedes siempre tengan en claro es que únicamente hagan el trabajo que tienen que hacer. No hagan trabajos de más, no hagan trabajos de reparaciones. Es por eso que es importante estos temas previos. ¿Sale? Y luego aquí yo les menciono la parte de los chaflanes, que los chaflanes pues son estos triángulos que cortan las esquinas, ¿no? Para que no se vea totalmente cuadrado o el ángulo 90 grados, sino que corta la esquina y eso le da, aparte de cierta elegancia, cierta limpieza al elemento, también evita accidentes, porque es muy fácil que la gente se lastime con una esquina totalmente afilada de concreto. Entonces la parte de los chaflanes hay que tener en cuenta porque los chaflanes se dañan mucho más rápido. Es una madera muy, muy barata y esa tiene que considerar los usos muy claramente, sobre todo en el tema de sus precios. Por cierto, mañana va a haber un tema de precios unitarios, espero que todos asistan. Es un webinar gratuito, ese va a estar bueno, nuevamente va a ser desde el punto de vista del líder. No les voy a hablar temas técnicos, no me gustan los temas técnicos, a menos que sea muy, muy necesario, pero yo prefiero contratar a alguien que los haga. Bueno, ahora sí vamos con el más importante o el más delicado a mi criterio. Por cierto, esa es la obra Vía Dorada de Pachuca. Es el de el concreto. Entonces yo lo dividí en 3 partes. Yo lo dividí en 3 partes. Hasta aquí todos me escuchan, todo bien, no se han aburrido. Pensé que iba a entrar más gente, eran como 18. Eh, algo que quieran comentar, algo que no sabían, algo que no estaban de acuerdo. Por ahí, Victoria, Miguel, Yo Lucena. tengo una pregunta. Dime, Victoria. Mira, es que yo nunca he estado haciendo una obra ¿Ok? y por lo general así lo que he visto y he observado cuando he hecho mis prácticas es que, digamos, algunos trabajadores o maestros, o sea, dicen que ellos supuestamente como tienen más experiencia, pero sería a la hora de hacer y no tienen como
el conocimiento del por qué. O sea, siempre se ponen a discutir, no, es porque yo sé aquello y todo eso. Y yo quería preguntarte si es que te ha pasado y qué haces en esa situación. Me ha pasado muchísimas veces y eh, muchas veces al principio yo decía, bueno, está bien, pues, pero seguro, ¿eh? Y yo, porque no los quería enfrentar, yo no quería como una palabra tuya contra la mía. Creo que por ahí tengo un webinar que habla justamente de eso, de cómo interactuar con cierto tipo de personas en la construcción y uno de esos es ese, el sabelo todo. El que dice que no, 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 es que esto tiene que ser así, porque tú no sabes, que no sé qué, ¿no? Entonces sí me ha pasado muchas veces. La manera en que yo lo soluciono es, hay dos formas, es que también depende del tipo de persona, pero hay algunas personas que te escuchan, que sí, que de alguna manera están abiertos a lo que les vas a decir, entonces tratan de entenderte también. Y es importante que tú también les digas, necesito que me entiendas lo que te estoy pidiendo. Ustedes son la autoridad dentro de las construcciones con los trabajadores. Eso ténganlo muy, muy claro. Ustedes son la autoridad y nunca tengan miedo de descansar a alguien. Quiere decir que a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Hoy no vas a trabajar o te vas a ir todo el día o te voy a descontar tu día si no me haces caso. O sea, este tipo de detalles, no tengan miedo de hacerlo porque a veces yo sé que hay presiones, yo sé que cosas surgen, yo sé que no siempre se puede todo, pero hay cierto personal que no necesitas tener en tu obra, no necesitas tener en tu equipo. Entonces, siempre traten de hablar con la gente antes de tomar este tipo de acciones, de correrlos o de insultarlos o decirles algo. Siempre traten de hablar con la gente y decirles exactamente lo que quieren de ustedes. Quiero que me entiendas lo que te estoy pidiendo porque yo tengo indicaciones muy, muy claras y necesito que lo hagas así, ¿no? Hay diferentes criterios, Victoria. Algo que yo les voy a recomendar siempre es que traten de tener la mente abierta, traten de escuchar a la gente, pero sobre todo dense cuenta si esta persona está tratando de ayudar o está tratando de hacer las cosas a su conveniencia. A su conveniencia quiere decir que, pues como me da flojera, como no lo quiero volver a hacer, como me va a costar dinero y tiempo, te voy a decir que vamos a hacerlo así, porque yo soy el experto, porque yo tengo 30 años de experiencia, este típico señor de 40, 50 años que se van a encontrar. eh, es cierto, tienen la experiencia, pero muchas veces se nota si te están tratando de ayudar o están tratando de hacer las cosas de la manera más fácil para ellos. Entonces, yo lo que te diría, Victoria, y a todos los demás, siempre tengan claro eso, cuál es la intención de esta persona y sean muy, muy abiertos a preguntar y a decirlo. Sean tal cual claros. Siento que lo estás diciendo únicamente porque se te hace más fácil. Necesito que me expliques por qué a fuerzas lo quieres hacer de esa manera. O sea, ¿por qué forzosamente quieres trabajar de esa manera o quieres que se hagan de esas maneras? Porque yo sé que está incorrecto, pero quiero que me expliques, ¿no? Entonces, la persona que no te explica, por lo general, es porque quiere hacerlo a su conveniencia, quiere hacerlo de la manera más fácil. Esa es la persona que no te explica, esa es la persona que te reta, esa es la persona que te pregunta, ah, pues ¿cómo no vas a saber? Para eso estudiaste. Entonces, ese tipo de personas no permitan que les hablen así y simplemente sean muy, muy claros con ellos. Muy, muy claros en el sentido de que expresen tal cual todo lo que están viendo, sintiendo y pensando. Por ejemplo, siento que solamente lo estás haciendo porque es más fácil para ti. Creo que me estás viendo la cara, que me estás tratando de engañar y no confío en esa manera que lo estás haciendo. A veces puede ser difícil. Yo lo he hecho varias veces, ¿no? De alguna manera estoy acostumbrado y entiendo que en un momento hasta te pueden temblar las manos. A mí me temblaban las manos cuando yo tenía que hablar con una persona que era más alto que yo, más fuerte, que tenía años de experiencia. Entonces, la verdad es que da miedo. Para eso se trata también todos estos webinars y todos estos temas, para que ustedes pierdan el miedo, adquieran esa experiencia que nadie les va a contar o muy poquitas personas se atreven a compartir, ¿no? Entonces, se me hace fabulosa tu pregunta, Victoria, y espero te haya servido la respuesta. Sí, incluso también tenía
como otro comentario sobre lo que dijiste de que hay algunas personas que cuando entras a un ámbito laboral dice que es mejor tratarlos como pendejos, como dijiste, pero, o sea, en mi opinión, bueno, yo digo que es así, porque la mayoría de mis compañeros, entre más horribles los tratan, o sea, como que mejor y mejor y te dan como respeto. O sea, es como un trato muy masoquista y creo que a muchos les gusta o no sé, pero yo creo que sí, por la experiencia que he tenido con mis compañeros, porque, o sea, también no, en la carrera tampoco hay muchas mujeres, entonces, bueno, es mi opinión. Ah, y el otro comentario era sobre que me pareció gracioso de lo que hacía la persona que se dedicaba, ¿cómo fue que dijiste? A los fierros, el herrero, El fierrero. que le recortaba el presupuesto, y o sea, es como un incentivo. Y muchos de mis profesores nos han dicho que siempre las personas trabajan mejor si tú los incentivas. Si, por ejemplo, dice, tenemos que terminar o avanzar hasta aquí y ustedes tienen el domingo libre o así, o si no, si terminan más rápido, van a tener mucho más dinero, porque, o sea, ahí hay como el factor de tiempo y dinero. Entre más tiempo inviertas, más dinero se va a ir. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quiero aclarar el tema de la parte de cómo tratas a la gente. Yo no estoy de acuerdo que los trates mal, pero muchos tenemos muchos problemas para expresarnos y la manera de comunicarnos. Entonces, posiblemente ustedes se dan cuenta en ciertos tipos de relaciones, no estoy hablando de relaciones amorosas, sino de diferentes cosas, que hacen diferentes acciones en vez de expresarlas con palabras, porque a veces no estamos acostumbrados a expresar con palabras, sino únicamente con acciones o ignorando, o digo, hay muchas maneras de hacerlo porque tratamos de expresar algo que no sabemos expresar con palabras o no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por eso pasa constantemente. Otro tema que igual nuevamente les digo que a mí me encanta es el tema de desarrollo personal o de liderazgo, porque aprendes a quitarte, aprendes a ser muy claro y muy consciente con lo que estás diciendo para que también las otras personas no les quede duda de lo que quieres decir. Muchas veces cuando ignoramos a alguien, otras personas pueden pensar que estás molesta o molesto, pueden pensar que no quieres tener ningún tipo de relación con ellos o simplemente estás demasiado ocupado en algo que es más importante. Pero como no lo decimos, como no lo expresamos y como tampoco preguntamos si somos la otra persona, pues suponemos y nos llenamos la cabeza de basura. Pero bueno, ya no me voy a meter en ese tema porque ya me estoy, yo me emociono y luego termino hablando 2 horas. Eh, les voy a pedir que por lo menos tengan siempre media hora adicional en todos los webinars, porque a veces nos extendemos un poquito y a mí me gusta escuchar a la gente. Pero bueno, luego hablamos de este tema. Muchas gracias, Victoria. Y ahora sí vamos a hablar de la parte del concreto, ¿no? Cada que yo diga concreto es hormigón, Victoria. Cuando yo diga colado, pues se trata de colocar, no sé si así se llama también ahí. Cuando tú colocas el concreto en cierto lugar, se llama colado, aquí en México y en muchos otros países. Pero bueno, en la parte esta que estoy hablando ahorita de antes de colar, de poner el concreto, es algo bien delicado. El concreto, pues es una mezcla que tiene cierto tiempo para colocarlo en su lugar. Una vez que sale de la planta, una vez que se prepara, tiene cierto tiempo para llegar al lugar final. Y si te atrasas, si tienes problemas o si lo pones a destiempo, el elemento ya no sirve. El elemento hay que demolerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la primera parte, antes de colar, por eso lo dividí en 3 partes, antes, durante y después. Antes de